¿qué tal? Vamos a hablar hoy día sobre el Estado moderno, el comienzo del Estado moderno, y cuando entiendas cómo comenzó, vas a darte cuenta cómo es que va a finalizar. Acá lo tienes. Esta piedra significa el inicio del Estado territorial moderno que rige hoy en día los diversos estados que componen la Sociedad de Naciones, la ONU. Es una inscripción de la época del surgimiento del Estado faraónico de finales del siglo IV, del milenio 4, o sea, de los años 3000 a.C., procedente de un sitio llamado Wadi el Malik, al este de Asuán, donde está la represa, que era uno de los lugares límites del Nilo histórico, del Egipto histórico, en el Nilo. Esto apenas se ha explorado arqueológicamente y tiene 4 geoglifos. Esos 4 geoglifos, 4 dibujos que ves ahí, significan lo siguiente: dominio, rey, Horus, escorpión. Este gobernante es Horus Escorpión II, porque existe un Horus Escorpión I, que es el año 3200 a.C. Este es Horus Escorpión II, Orseg, que es del año 3050 a.C., alrededor, que fue un gobernante del antiguo Egipto perteneciente a la dinastía Cero. O sea, todavía el Egipto no estaba unificado. El hijo de él se encargó de unificar Egipto y fue el primer rey de Egipto y fundó la dinastía primera, que en verdad era la continuación de esta dinastía, la dinastía Cero. Este es el padre del fundador del Egipto unificado. Y está su nombre allí, en esa piedra. Bueno, prosigamos. Este gobernante, llamado Horus Escorpión, fue una figura preeminente en la fase del surgimiento del primer estado territorial en la historia mundial. Dicho gobernante vivió alrededor del año 3050-3070, si bien se desconocen las fechas exactas y la duración de su reinado. El nombre Escorpión está escrito junto con los 3 jeroglíficos en una inscripción rupestre descubierta hace más de 2 años en el wadi lateral del Wadi Abu Zubeira, al este de Asuán, donde está la represa de Asuán. Había un templo ahí, creo que se llamaba Abu Simbel, creo. Ese templo era un templo muy antiguo. Bueno, se hizo ahí una represa y se inundó ese lugar, se represó para poder conseguir más agua del Nilo, para poder guardar más agua. La característica circular del geoglifo que ves ahí, que a veces me recuerda a algunos geoglifos o simbologías andinas, esa característica singular de ese geoglifo circular, ¿no? Son 2 círculos, ¿sí? Indica que es el nombre de un lugar, o sea, el dominio. O sea, dominio como un territorio, el nombre de un lugar, lo que lo convierte en el toponímico más antiguo del mundo. Hay muy pocas fuentes sobre las condiciones políticas, sociales y económicas en las que vivía la gente hace más de 5000 años, sobre todo en esta zona. Pero sabemos que Horus Escorpión II, pareciera que una de las inscripciones que se ha encontrado refiere a una cabeza de masa ceremonial de piedra caliza que se ha descubierto en el templo de Hieracómpolis. Este templo, Hieracómpolis, era el que tenía el altar de Horus. Había otro templo en otra ciudad que tenía, ¿no?, de Set. Y Set se peleó con Horus y ahí vino la leyenda de Set peleándose con Horus y todo eso. De Set el malo, Horus el bueno. Durante el periodo de excavaciones de 1897, se encontró la figura de un faraón de gran tamaño con la corona blanca del Alto Egipto, o sea, donde era Horus Escorpión, y la imagen de un escorpión grabado junto a su cabeza. Se llamó el Rey Escorpión. Bueno, después ya vinieron las películas y todo eso, pero en verdad el Rey Escorpión sí existió, y ahí está su inscripción. Este rey pues está acompañado en su representación con un halcón. Un halcón es Horus, es el símbolo de la realeza. Bueno,
Entonces, bueno, prosigamos. Esto nos dice que había muy pocas fuentes, muy pocas fuentes sobre las condiciones políticas, sociales y económicas en las que vivía la gente hace más de 5.000 años. Precisamente por ello, el descubrimiento de esta inscripción en piedra es tan valiosa. El uso muy temprano de la práctica cultural de la escritura en este lugar bastante remoto es inusual. En el cuarto milenio antes de Cristo no era común. A pesar de su brevedad, solamente cuatro símbolos, la inscripción abre una ventana al mundo sobre los inicios del Estado egipcio y la cultura asociada al mismo, y nos explica cómo inicia el Estado territorial. Y bueno, ya hay escritura, ya existe la escritura, solamente falta darle más, pulirla más. La escritura se origina políticamente, porque el gobierno necesita mantener sus registros para poder mantener el control. Necesitas registros, necesitas energía. Si tienes esas dos cosas, puedes fundar un imperio. Y es justamente lo que está pasando ahorita. Registros, el gran metadato, energía, el sol artificial. Con eso se fundan imperios tecnológicos. En ese tiempo no había esa tecnología de ahora, pero necesitaban registros. Por eso crearon la escritura, que era una novedad para ese tiempo. Y comenzaron a canalizar los diques, que es lo que se le atribuye a estos reyes predinásticos, o los escorpión, entonces se les atribuye a hacer eso. Se les representa con un arado, una especie de arado de mano. Con ese arado de mano van a controlar el agua, a partir de la cual se hace brotar el pasto y las semillas y las cosechas. Y las cosechas son la energía. Un grano de maíz es una pila que tú te la vas a comer para conseguir energía. Quien controla cómo brota ese grano de maíz, controla tu energía. Quien registra esto en escritura, te controla a ti y tus actividades. En ese tiempo comenzó a surgir eso. Y es lo mismo que está surgiendo ahora, pero ya en términos digitales. Entonces, y cuando surge esto, surge el Estado territorial. La diferencia con esto es que ahora el Estado territorial, por la tecnología existente, va a desaparecer. Acá tenemos en Egipto la colonización interna del Valle del Nilo, que se hace más visible debido a la escritura. Bueno, ¿qué sucede acá? Terminando. ¿No? Para que veas cómo el Estado territorial nace así y va a desaparecer de otra manera, con la tecnología. Egipto, como sabemos, fue el primer Estado territorial del mundo. Ya había otros sistemas de gobierno, como las ciudades-estado, en varios lugares, pero estos eran mucho más pequeños. En cambio, Egipto tenía una extensión norte-sur en base al Nilo de unos 800 kilómetros. Era demasiado extenso en longitud. Una ciudad del mundo antiguo tenía esa longitud, por lo tanto decían que eran un imperio. ¿Qué sucedió? Que varios centros de población rivales se fusionaron en un nuevo estado central. La dinastía Cero era una de esas tantas dinastías, quizás la que tenía más ventaja. Y ellos fueron los que fusionaron todas las demás dinastías de las demás ciudades, tomaron el delta y crearon el Egipto unificado. Las propiedades reales, conocidas como dominios, que es justamente la señal circular, dominio, se fundaron en la periferia con el fin de consolidar al imperio faraónico. ¿Qué significa? Significa que este hito de piedra, con la inscripción de Rey Escorpión, si existió, está en las fronteras del imperio. Y es una propiedad real, o sea, es un bien público, un bien del Estado, representado en la figura del faraón, del rey. Y esta norma de que los bienes públicos, que los bienes públicos son también, son declarados bienes públicos, las fronteras del Estado, sigue vigente hasta hoy día. La Constitución de Perú dice lo siguiente, dice que a una distancia de tantos kilómetros, de tantas decenas de kilómetros, no puede haber propiedad de extranjeros.
No puede existir esa propiedad de extranjeros. Esa norma nace hace 5000 años en la época del rey Escorpión. Y cuando esa norma ya no tenga razón de ser, simplemente el Estado desaparece. Así como nació, así desaparece. La administración central se había desarrollado durante el cuarto milenio, tal como se desprende de los títulos de funcionarios públicos, los impuestos, derechos. Estos deberes fiscales son evidencia de la dependencia económica. ¿Se basan en qué? Control, jerarquía, poder especial de un gobernante como Horus Dios sobre el terreno. ¿Ves? Ese control. Cuando hago un registro de todos los que están aquí, los puedo controlar. Cuando uso tus metadatos, tus datos personales de internet, te puedo controlar. Sé lo que te gusta. Sé tus aficiones. Te puedo controlar. Igual, el registro en ese tiempo era también para eso. ¿Cuánto agua necesita este campesino? ¿Este pueblo cuánto forraje hace? Lo puedo controlar. Porque tengo su información sobre ellos. Ese es el control. La jerarquía. Tengo mis jefes ahí, los jefes mandos medios, y les ordeno a ellos y los ejecutan. Y el poder especial de un gobernante, ¿no? Que es el primer magistrado. O sea, es el Dios, es el hombre Dios. Bueno, entonces aquí que tenemos un principio simétrico de dar y recibir que termina volteándose. Solamente se recibe, pero no está obligado a dar. ¿Qué tenemos? Los impuestos indirectos. Pago mis impuestos y de repente no me hacen ninguna pista al frente, pero sí lo hacen en el pueblo que está al otro lado de la ciudad. Y al final comienza la explotación. Una fuerte explotación, cuando tú das o te quitan y no te devuelven nada. Allí empieza ese estado. El estado tecnológico que se va a instaurar prontamente va a ser igual. Tú vas a dar todo y no te van a devolver nada. Más bien te van a controlar. Ni siquiera vas a tener redes sociales. Simplemente la comunicación va a ser unidireccional, unilateral. Ese va a ser el Facebook del futuro. No va a haber redes sociales. Un grupo centralizado te va a decir lo que tienes que saber. Como en las películas de ciencia ficción, ¿no crees? Convergente, divergente. Hay modos tecnológicos de comunicación, pero el Estado los tiene bajo su control y te dice lo que tienes que escuchar. Esas son las redes de ahora, que van a venir después, con la fuerte explotación. Entonces, acá tenemos los hallazgos que crean el primer estado territorial del mundo. Esto incluyó la expansión y el control del dominio en los bordes del Valle del Nilo y la consolidación de un nuevo tipo de realeza. Cuando esto se acabe, el estado territorial, como te acabo de decir, también se acaba.